Bueno, señores estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señor Burgos Andrés, ¿qué vimos la clase anterior? Lo que vimos en la clase anterior fue del tipo de organización de células vegetales y animales. Bueno, a ver, señorita Pérez Emilia, ¿qué vimos la clase anterior? Vimos sobre las células vegetales y animales y sobre las enzimas. Bueno, a ver, señor Barahona Sebastián, ¿qué vimos la clase anterior? Ya dije antes sobre las células animales, vegetales y las enzimas. Bueno, vamos a seguir con el estudio, ¿no? Voy a compartir pantalla. Bueno, en la clase anterior vimos, ¿no es cierto?, cómo estaban formadas o estructuradas las distintas células, tanto las células vegetales como las células animales. A ver, señorita Pérez Emilia, dígame una diferencia entre la célula vegetal y la célula animal. Su estructura, Ya, pero ¿qué básicamente en su estructura? ¿Qué era la diferencia? que la membrana, Ya, ¿qué pasa con la membrana? Mejor, le ayudo. ¿Quién tiene membrana celular y quién no tiene? la vegetal tiene la membrana celular. No, no, No. señorita. A ver, señor Mora, ¿qué puede decir usted? Nada, señor Mora. A ver, señorita Lozano. Sí, sí. La misma pregunta. La membrana la tienen las dos células. De ahí otra característica, la pared celular solo la tiene la célula vegetal, el citoplasma la tienen las dos, los orgánulos la tienen las dos, y los cloroplastos tienen las dos células, y el cloroplasto solo tiene la célula vegetal, y el núcleo la tienen las dos, solo que uno tiene en el centro y el otro disperso. Bueno, más o menos. A ver, para que quede claro, la pared celular la poseen las células vegetales. Además, poseen los cloroplastos y las vacuolas. En cambio, las células animales presentan membrana celular. No poseen cloroplastos y no poseen vacuolas. ¿Sí? Bueno, hablamos también de los tipos de células, ¿no es cierto? Las células tienen dos tipos básicos. ¿Sí? Las células procariotas y las células eucariotas. Pero bueno, ¿cómo estamos nosotros formados básicamente? ¿No es cierto? ¿Cómo se organizan las células de nuestro organismo? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien tiene una idea cómo están organizadas las células de nuestro organismo? ¿Tienen alguna idea? A ver. ¿No? ¿Nadie? Verán que esas preguntas son básicas, eso y ustedes ya vieron desde la escuela se ve esto. ¿Sí? ¿Cómo está formado los diferentes tipos de organismos? ¿Sí? Como ya quedamos claros, ¿no es cierto?, que la célula es la unidad básica de la vida. ¿Sí? ¿Qué significa? Que sin las células no hay vida. Esa es la, ¿no es cierto?, la premisa fundamental. Y es el primer postulado de la teoría celular, que toda vida se origina de una célula. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Reunimos varias células que forman los tejidos, ¿no es cierto? Reunimos varios tejidos, forman los órganos. Y reunimos varios órganos y forman los aparatos o sistemas. Entonces, ¿cuál es la organización que tienen las células? Células, tejidos, órganos, aparatos y
sistemas. Esa es la organización que tienen, en este caso, los seres vivos. Al unir esto vamos a hablar de un tejido. Mejor dicho, vamos a hablar de los tejidos. ¿Qué son los tejidos? Vean, son materiales constituidos por un conjunto organizado de células iguales, ¿sí? Las cuales van a cumplir una función, ¿sí?, determinada. La ciencia que estudia los tejidos se llama la histología. ¿Sí? Vuelvo y repito. ¿Qué ciencia estudia que está dentro de la anatomía? Es la histología. Ustedes saben cómo se va organizando. Las ciencias naturales es la macrociencia, ¿no es cierto? Dentro de las ciencias naturales tenemos la biología. Dentro de la biología tenemos la anatomía. Y dentro de la anatomía tenemos la histología, que básicamente es el estudio de los tejidos. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros. Si no tienen alguna pregunta, por favor. Dicen, ¿me puede repetir, por favor, lo que dijo eso de la ciencia? No te escuché muy bien la parte final. ¿Qué quieres que te repita? Eso que dijo de la ciencia, de lo que estudia dentro de eso. A ver, ya. Digo, las ciencias naturales es la ciencia macro, ¿sí? Es la mayor, ¿no es cierto? Que va a estar abarcando a la biología, ¿sí? En otras palabras, la biología está dentro de las ciencias naturales. La otra división es la anatomía. La anatomía, en cambio, está dentro de la biología, ¿sí? Y dentro de la anatomía tenemos la histología, ¿sí? Que estudia los tejidos. ¿Ya? Bueno, entonces, dentro de estos tejidos tenemos dos grandes grupos, el tejido epitelial y el tejido conectivo, ¿sí? Vean, tenemos dos, tejido epitelial y tejido conectivo. Dentro de otros tenemos los tejidos musculares y tenemos el tejido nervioso. Pero básicamente en el tejido epitelial y el tejido conjuntivo tenemos la mayoría de tejidos. El tejido muscular ya es un tejido especializado, al igual que el tejido nervioso. Cuando hablamos del tejido epitelial, vean, tenemos aquí, en estas imágenes tenemos los cuatro básicos, ¿no? Tejido conectivo, tejido epitelial, tejido nervioso y tejido muscular. Al tejido epitelial también se le conoce como tejido de revestimiento, ¿sí? ¿Por qué se llama de revestimiento? Porque lo encontramos básicamente en la piel y en las mucosas, que conforman, si hablamos en este caso, del ser humano. El tejido conectivo, en cambio, se derivan otros tejidos, como el tejido sanguíneo, el tejido adiposo, tejido cartilaginoso, vean, el tejido óseo, ¿sí? Se derivan del tejido conectivo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, para repetirles, tenemos 4 grupos de tejidos básicos, ¿no? Tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. El tejido epitelial, para que se acuerden, es tejido de revestimiento, ¿sí? Forma básicamente la piel y las mucosas, ¿sí? Tejido conectivo, en cambio de ahí se derivan otros tejidos, como el tejido óseo, cartilaginoso, sanguíneo, adiposo, ¿sí? El tejido muscular y el tejido nervioso ya son tejidos especializados, ¿sí? Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Sí entendieron hasta ahí, por favor? Dentro del tejido epitelial, como les decía, el tejido epitelial está formado por células que se disponen en láminas, ¿sí? Continuas. Por eso forman las coberturas, en este caso, la piel, ¿sí? Por eso se llama tejido de revestimiento. En cambio, las mucosas, ¿alguien me puede decir dónde encontramos mucosas? A ver. ¿Alguien sabe? La piel ya saben que es el tejido externo, ¿no es cierto? Que nos cubre a nosotros. ¿Y las mucosas dónde las encontramos? A ver, ¿qué son las mucosas? A ver, señorita Morales de Emily, ¿dónde encontramos las mucosas? No sé, dicen, pero creo que las mucosas son al interior de la piel. A ver, señor Zapata.
Es el revestimiento húmedo, húmedo de algunos órganos. Exactamente, pero ¿dónde exactamente? A ver. En los pulmones y en el estómago. Bueno, En la nariz y en la boca también. bueno, en la nariz no, en la boca sí. En la nariz no. Ahí tenemos otra cosa, es que es la mucosa pituitaria, es otra cosa, ¿no? Sí, es la mucosa pituitaria, es ese moco, sí, es otra cosa. Pero básicamente tenemos tejido de revestimiento mucoso a nivel de la boca, de las cavidades en algunos órganos, sí, todo lo que es la faringe, laringe, tráquea, la recubierta del estómago, eso es mucosa. Y en las mujercitas se tiene también en el conducto vaginal, ¿sí? ¿Por qué? Porque son tejidos de protección, tejido de revestimiento, ¿sí? Ahí encontramos este tejido epitelial. Sí, por eso dice, los tejidos epiteliales forman coberturas y cubiertas en todo el cuerpo y rara vez quedan cubiertas por otro tejido, de manera que siempre tienen una superficie libre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la mucosa, ¿no es cierto? Si nosotros nos topamos con la lengua el paladar, ¿sí? Ese es un tipo de mucosa, ¿sí? Que es una de protección, ¿sí? Vean, también tenemos, como ya dijo el estudiante, ¿no es cierto? A nivel de ciertos órganos, en los pulmones, en las parénquimas, en los riñones. Vean, como les decía, en el conducto vaginal, ¿no es cierto? En el útero tenemos ese tipo de mucosidades. ¿Qué dice aquí? El tejido epitelial constituye la capa externa de la piel, revestimiento del tubo digestivo, las vías respiratorias y las cavidades excretoras y reproductivas. Lo que yo les decía, ¿no es cierto? Consiste en células firmemente ajustadas entre sí, formando una capa continua de láminas de células. La epidermis cubre y protege el cuerpo contra daños mecánicos, químicos, bacterias y pérdidas de fluido. Vean, y aquí tenemos diferentes tipos de epitelio. Epitelio de revestimiento, ¿sí? Epitelio glandular, que forma las glándulas, sensorial, que forma parte de los nervios, respiratorio, como ya vieron, las vías aéreas respiratorias, intestinal, ¿no es cierto?, que está a nivel del sistema digestivo. Y también tenemos otro tipo de células, pero esta vemos por su forma, ¿sí? Cúbicos, cilíndricos, bueno, es otro tipo de división. En cambio, el tejido conjuntivo, como les decía, forman otros tejidos, ¿sí? ¿Cuáles son estos? ¿Qué finalidad tiene el tejido conectivo? Vea, une y da soporte, provee amortiguamiento a los órganos y son células separadas por sustancias intercelulares que consisten de fibras que dan una matriz y dan origen a otros tejidos. Dentro de estos tenemos el tejido sanguíneo, ¿sí? El tejido sanguíneo, como ustedes saben, está formado por células. ¿Cuáles son esas células? Los glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿sí? Las plaquetas y el plasma sanguíneo. Esta es la fundamental, cómo está formado el tejido sanguíneo. Vuelvo y repito, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y el plasma sanguíneos. A estos elementos se les denomina como elementos figurados de la sangre, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos figurados de la sangre? Respuesta, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y el plasma sanguíneo. Los glóbulos rojos también se les conoce con el nombre de eritrocitos, ¿sí? Los glóbulos blancos como leucocitos, las plaquetas como trombocitos y el plasma sanguíneo no tiene otro nombre. Vuelvo y repito, glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos, las plaquetas o trombocitos y el plasma sanguíneo. Dentro de este grupo, los glóbulos blancos o leucocitos tiene otra clasificación. ¿Cuáles son? Se clasifican en linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Perdón. Bueno, repito, los glóbulos blancos o leucocitos se clasifican en linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Estos elementos, ¿no es cierto? Estos glóbulos blancos básicamente nos ayudan en los procesos infecciosos. Cuando hay una infección, ¿sí? Básicamente estos glóbulos blancos aumentan en cantidad, ¿sí? Vean, cuando una persona tiene una
reacción alérgica. ¿Cuál creen que de estos elementos aumentará en cantidad? De los linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos o basófilos. ¿Cuáles creen que aumentarán? Los linfocitos. No, los linfocitos aumentan en un proceso infeccioso. Hay un aumento de linfocitos. Vean, cuando hay un proceso alérgico, los que aumentan son los eosinófilos. Esto es cuando hay un proceso alérgico. Y como decía, y bien que decía ahorita el proceso, ¿ustedes han oído de esa enfermedad de la apendicitis? ¿Sí? Muchas de las veces, vean, hay personas que sufren de esta enfermedad, o de este, no es enfermedad, es un proceso que se presenta espontáneamente, ¿no? La apendicitis. La apendicitis es la inflamación del apéndice. Vean, por eso a veces cuando ustedes han ido al consultorio médico, dices que me duele la barriga, no les hemos dado nada. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando uno se les da una medicación, pueden tapar esta inflamación, pueden tapar el dolor y con el posterior tiempo, ¿no es cierto? Posteriormente puede reventarse y ocasionar una peritonitis. Vean, una persona con una peritonitis, si no se la atiende a tiempo, puede ocasionarle la muerte, ¿sí? Pero vean, ¿cuál es un indicativo? ¿Sí? ¿Cuál es el indicativo? Esto, los linfocitos. Cuando aumenta, los linfocitos aumentan en una cantidad mayor a 10,000, ¿sí? Lo normal es hasta 6,000, pero si ya tenemos de 6 a 10,000, nos indica un proceso infeccioso, ¿sí? Los glóbulos rojos, como ustedes pueden ver, ustedes saben que nos ayudan al transporte del oxígeno, ¿sí? Y también ayuda a transportar lo que es el hierro a través de la hemoglobina, ¿no? Las plaquetas ayudan en los procesos de coagulación de la sangre, ¿sí? Vean, por eso es importante este tipo de tejido. Vamos con el siguiente tejido. El tejido óseo, ustedes saben que forma prácticamente lo que es el esqueleto articulado, ¿sí? La cabeza, el tronco y las extremidades. Si no hubiera este tejido óseo, ¿qué pasaría? Nosotros fuéramos como gelatinas, ¿no es cierto? Los diferentes órganos no pudieran dónde adosarse, ¿no es cierto? Vean, porque cada órgano tiene que tener un sitio de adosamiento para cumplir su función. Por eso el tejido óseo ayuda a protegernos también. Vean, como dice aquí, es el constituyente principal, ¿no es cierto? Ayuda a proteger órganos vitales, aloja y protege en la médula espinal, ¿sí? Vean, por esta situación, ¿no es cierto?, que tiene el tejido óseo. Vean, esta es una foto de un hueso, ¿no? Es un hueso largo, pero ahorita no les voy a dar esto. El sistema linfático, vean, este sistema linfático nos ayuda también a protegernos a nosotros de las infecciones. Nosotros a nivel del cuello tenemos unos ganglios que se llaman los ganglios linfáticos, ¿sí? Que cuando hay un tipo de infección, estos ganglios comienzan a aumentar de tamaño, ¿sí? Clínicamente se dice que se están infartando los ganglios por este aumento de tamaño y nos ayudan, ¿cierto?, a reconocer que hay algún tipo de infección. El tejido muscular, ¿sí? Es importante, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe para qué nos sirven los músculos? ¿Qué función cumplen los músculos? Movimiento. Exactamente. Al tejido muscular se le conoce como los órganos del movimiento, ¿sí? En otras palabras, los órganos activos del movimiento. En cambio, al tejido óseo se les conoce como los órganos pasivos del movimiento. En otras palabras, el tejido óseo no nos da a nosotros movilidad. Lo que produce la movilidad es el tejido muscular, ¿sí? Dentro del tejido muscular tenemos, de acuerdo a sus fibras, tenemos músculos voluntarios y músculos involuntarios. ¿Alguien me puede decir cuál es un músculo involuntario? ¿La lengua? No, a ver. Les cambio de pregunta, a ver. El corazón. No,
El corazón, ¿qué tipo de músculo creen que sea? ¿Voluntario o involuntario? Involuntario. ¿Por qué involuntario? Porque nosotros no Porque no lo controlamos el podemos corazón, eso controlar. late solito. Bueno, exactamente, ¿no es cierto? El corazón bombea, ¿no es cierto? Trabaja por sí solo. No nos pide permiso a nosotros, ¿sí? Para poder movilizar, ¿sí? Es un músculo involuntario. Voluntario es que nosotros podemos realizar una acción, ¿no es cierto? Vamos a lanzar una pelota, ¿sí? Nosotros hacemos la acción, reflejamos la acción, ¿no es cierto? Con este proceso del acto reflejo. Vean, el corazón es involuntario, ¿sí? Como dice aquí, el tejido muscular consta de células llamadas fibras musculares o miocélulas, que sirven para precisar o generar fuerzas, ¿sí? Como consecuencia de tal característica, este produce movimientos, conserva la postura y genera calor. Según su localización y ciertas características estructurales y funcionales, el tejido muscular se clasifica en esquelético, cardíaco y liso, ¿sí? El corazón tiene músculos de fibras cardíacas, ¿no es cierto? Especialmente lo que es el miocardio. Para terminar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos grupos musculares a nivel de la cabeza, a nivel de la cara, a nivel del cuello, a nivel de las extremidades, ¿sí? A nivel de la espalda, ¿sí? Y a nivel del abdomen. Y así tenemos un sinnúmero de músculos que cumplen diferentes funciones. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo? ¿Algo que les aclaren, por favor? Bueno, a ver, yo sí tengo una pregunta. Algunas preguntas. A ver, señorita Noriega, indíqueme cuál es la clasificación de los tejidos. ¿Cuáles son? El tejido conectivo, epitelial, el muscular, el nervioso, el óseo, sanguíneo, muscular. A ver, no me han entendido bien. Tenemos los 4 principales. Hasta nervioso estaba bien. ¿Sí? Los tejidos se clasifican en conectivo, epitelial, muscular y nervioso. Hasta ahí nada más. A ver, señorita Altamirano, del tejido conectivo, ¿cuántos músculos se desprenden? Oh, perdón, ¿cuántos tejidos se desprenden? Dicen si me escucha. Sí, sí, le escucho. A ver, señor Vizcarra. ¿Cuáles son los tejidos que se desprenden del tejido conectivo? ¿Me puede repetir la pregunta, Lisa? Es que lo escuché entrecortado, Lisa. Disculpe. ¿Cuáles son los tejidos que se desprenden del tejido conectivo? A ver, no noté, Lisa. A ver, señorita Lozano. Dicen, se me fue el internet. Ya, pero ya regresé. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los tejidos que se desprenden del tejido conectivo? El tejido óseo. Ya, tejido óseo, ¿qué más? El tejido óseo, el epitelial, creo que era. No, el epitelial es otra. A ver, señorita Lozano. El tejido adiposo, el tejido conectivo denso, el cartílago, el tejido óseo
Bueno, para hacerles un resumen, los tejidos son 4 tejidos básicos, ¿sí? Tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. Esos son los 4 tejidos básicos. Del tejido epitelial, ¿sí? Este tejido es un tejido de revestimiento. Al ser de revestimiento, forma paredes protectoras como la piel y las mucosas. El tejido conectivo, ¿no es cierto? De aquí se derivan algunos tejidos, como es el tejido óseo, tejido sanguíneo, tejido adiposo, ¿sí? Y tejido cartilaginoso, ¿sí? Y el tejido sanguíneo. El tejido óseo forman básicamente los huesos, ¿sí? Que nos da sostén y protección a órganos delicados, ¿sí? El tejido adiposo es el que forma las grasas, ¿sí? Tejido adiposo o grasas. El tejido cartilaginoso se le forman los cartílagos. El tejido sanguíneo, ¿no es cierto?, forma lo que es los elementos figurados de la sangre. ¿Cuáles son estos? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma sanguíneo. Dentro de los glóbulos rojos se llaman también eritrocitos, ¿sí? Los eritrocitos ayudan a llevar el oxígeno y la hemoglobina, ¿sí? A través de la hemoglobina y el hierro de la sangre. Los glóbulos blancos o leucocitos tenemos los linfocitos, los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos. Son la variedad de glóbulos blancos. Las plaquetas sirven para los procesos de coagulación y el plasma sanguíneo es donde se van a localizar estos elementos figurados de la sangre. Pues vimos lo que es el tejido muscular, ¿sí? Tejido muscular, ¿no es cierto? Se le considera como el órgano activo del movimiento porque gracias a este tejido nosotros nos podemos mover, ¿sí? De ahí tenemos fibras cardíacas, lisas y estriadas. El corazón es un músculo involuntario porque no necesita pedirnos permiso a nosotros para poder funcionar. Más o menos un resumen de la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, espero que les haya quedado claro, ¿no? Bueno, señores estudiantes, como es la última clase que nos vemos en este año 2020, por favor, para el próximo año, cuidarse, protegerse, ¿no?, de esta enfermedad. Ustedes saben que ahorita estamos en una etapa en la cual puede provocarse una reinfección bastante grave porque dicen que hay una nueva cepa. Entonces, por favor, cuidarse. Que se cumplan todos sus anhelos, que tengan unos bonitos días en compañía de su familia y que todo el próximo año sea positivo para ustedes. Señores estudiantes, que les vaya muy bien y nos veremos el 4 de enero. Hasta luego, que les vaya bien, señores estudiantes. Igualmente.